Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y mil disculpas por la demora. Pequeños problemitas técnicos que es muy difícil hacer teleconferencia. En realidad nos jugamos desde la gremial de las colonias para esta presentación y esperamos que salga todo bien. El doctor Federico de Tarcio, que es uno de los miembros integrantes de epidemiología del Ministerio de Salud, es médico clínico, médico infectólogo de aquí de la ciudad de Esperanza, con un tema más que candente, ¿no? Y más que preocupante para todos nosotros, así que lo dejamos activo a él. Gracias Arturo por la presentación, gracias a todos por estar ahí, me vuelvo a disculpar por las demoras, pero bueno, tiene que ver también un poco con la saturación del sistema vinculado a la cantidad de conectados, que eso está muy bueno y es muy motivador para mí, porque implica que evidentemente estamos todos necesitando tener una charla de este tipo, que va a ser una charla científica, ya claro de entrada, y sobre todo apuntando después cuando tengamos tiempo para las preguntas. No vamos a hablar de cuestiones administrativas vinculadas a las licencias laborales y demás, no vamos a hablar tampoco de la logística de los insumos y demás, creo que eso es algo que se tiene que plantear a nivel de cada efector, sino que vamos a hacer exclusivamente una charla técnica, científica, con el objetivo de que todos los que estamos presenciando esto manejemos la misma información. Esto es muy dinámico, incluso información que van a ver hoy ya está desactualizada porque son reportes de ayer, esto cambia día a día, pero está bueno que hagamos una revisión con algunos aspectos técnicos, epidemiológicos, de manejo de la problemática a nivel de cada institución, que está bueno que cada uno ponga en práctica. Todos los que estamos acá cumplimos un rol fundamental. Esto no es un tema exclusivo de los infectólogos, nos sobrepasa pero muchísimo. Cada uno de los que está escuchando ahí seguramente está atosigado de preguntas, de consultas, de angustias, de dudas, y un poco ese es el objetivo de esta charla. Todos somos formadores de opinión, a todos nos puede tocar eventualmente asistir a un caso sospechoso o un caso confirmado, y tenemos que estar preparados y saber cuáles son los protocolos, por lo menos al día de hoy, para cómo actuar. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bien, creo que un aspecto fundamental en este momento de pandemia y de tanta incertidumbre es manejar información certera. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que yo presento, o la gran mayoría, está sacado de, estas son las fuentes, la Organización Mundial de la Salud, el protocolo provincial que hemos confeccionado en los últimos días, que se va actualizando periódicamente, la Sociedad Argentina de Infectología, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y el CDC. Como les digo, en época de tanta incertidumbre y de tanta fake news, es muy importante no perder el tiempo, no distraerse buscando fuentes de información alternativas y que muchas veces nos llevan a pérdida de tiempo y sobre todo a tomar conductas equivocadas y a su vez a arraigar esos conceptos y difundirlos. Así que creo yo que es muy importante para que todos sepamos que cada duda que tengamos o cada día que queramos consultar cómo está la situación, o vamos a la página fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud de Argentina, que está muy práctica, muy didáctica, también están los partes diarios de la provincia y eventualmente la Sociedad Argentina de Infectología, que copia, levanta estos reportes del Ministerio de Salud y también hace algunos aportes, como vamos a ver en algunos aspectos técnicos. Vamos a hacer un breve resumen de qué son los coronavirus, porque este COVID-19, si bien es un virus nuevo, es una cepa nueva, pero de una familia de virus ya ampliamente conocida. Es una gran familia, conocido porque mayormente producen resfríos comunes, o sea, infecciones respiratorias de lo más banales. Tuvimos en algún momento algunos brotes de algunos casos más serios, algunas epidemias, no llegaron a ser pandemias de lo que fue el SARS y el MERS, ya vamos a ver en qué año se dieron. Y cuando un virus muta y se produce una cepa nueva para el cual la población mundial no presenta inmunidad, se denomina la N de nuevo coronavirus. Pero en definitiva, esta es una cepa nueva de una familia ya conocida que son los coronavirus. ¿De dónde vienen? Bueno, mayormente vienen del reino animal. Ustedes saben que en determinadas culturas o circunstancias hay una interacción permanente entre los animales vivos, ¿no? y las personas. Pueden ser patógenos, o sea, no necesariamente son portadores asintomáticos,
como les decía, en el 2002 hubo un brote muy importante de lo que se llamó el síndrome agudo respiratorio severo, también producido por un coronavirus, que también se dio en China, con una alta mortalidad, y en el 2012, en Arabia, el MERS, que también fue un brote de un coronavirus, pero que quedó confinado puntualmente a ese punto del planeta. Como les decía, existen muchos coronavirus que circulan entre los animales y que aún no han infectado a seres humanos. Un evento de propagación ocurre cuando un virus que circula en una especie animal se ha transmitido a uno o más seres humanos, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad con su punto de partida, su epicentro en China, como ya todos saben. Como les mencionaba recién, la salud humana y los animales hay una interacción permanente. De hecho, muchas de las enfermedades emergentes, 70-80%, emergentes o reemergentes, pueden ser zoonosis. Nosotros hablamos de zoonosis cuando son enfermedades que tienen su reservorio fundamentalmente en el reino animal, que se pueden transmitirse entre animales y eventualmente pasar a los seres humanos. Esta interacción permanente entre las personas y el reino animal por cuestiones culturales, por el cambio climático, por el crecimiento poblacional, la urbanización desorganizada, la amplísima disponibilidad de viajes internacionales, la conectividad y demás, hace que cepas virales de lugares tan remotos como China, en cuestión de un mes y demás, ya lo tengamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, como les digo, son múltiples. Bien, como les decía, retomando, de los dos brotes en el siglo XXI que hemos tenido de coronavirus, el SARS que se dio en China, tenía una capacidad de transmitirse, de contagiarse, que es ese número que ven donde dice abajo de China, 1.8, 2.5, significa que por cada infectado se transmitía a 1.8, 2.5 personas. Hoy el COVID-19 se habla de que tiene una capacidad de transmitirse hasta 3 personas, o sea que sería más transmisible, lo cual allí radica una de las principales preocupaciones, o sea, la capacidad que tiene de diseminarse rápidamente. En aquella época fueron 8.000 casos, con 774 muertes, que le dio una mortalidad del 10%. El MERS tuvo bastante más mortalidad, 35%, afectó a menos personas, y tenía una tasa también de contagio o de transmisión, por decirlo para que de algún modo, entre 0,3 y 1,3, es decir, que se transmitía menos de lo que se transmite el COVID-19. Ahora vamos a hablar después un poquito de lo que es la mortalidad y demás. Bien. ¿Cuál es la situación global? Esto es el reporte de la Organización Mundial de la Salud del día de ayer, o sea que ya está desactualizado, por eso se dan una idea del dinamismo que tiene esto y de la velocidad que cambia todo. Me interesa solo por ahí ver que llevamos a nivel global 191.127 casos confirmados, con una mortalidad de 7.807 casos, que le da casi un 4% de mortalidad. Recordemos los números que veíamos antes, de 10 y de 35%. A su vez, este patrón de mortalidad puede cambiar de acuerdo a la región. Aparentemente en Italia es bastante mayor de lo que fue en China. De hecho, las muertes en Italia en cantidad también ya superaron a las muertes en China. Esta curva sí es interesante. Esta primera curva que vemos en naranja o amarillo fue lo que pasó en China. Y vemos que hizo el pico y ya comenzó a descender. Y los otros colores es lo que ocurre en el resto del mundo, que es donde nos encontramos ahora. El color más rosado o rojo es lo que es Europa. Y América es lo que nos toca el porcentaje en amarillito, que se ve también en aumento. Pero hoy por hoy, quien domina, digamos, el grueso de la cantidad de nuevos casos o de casos existentes, no hay duda que es Europa, y China ya pareciera que entró en la curva de descenso y de control de la situación. Este gráfico también es de ayer. La situación en la Argentina, este es el reporte del Ministerio de Salud de la Nación de ayer, seguramente no, claramente está desactualizado porque todavía no tenemos el reporte de hoy. Al día de ayer, vamos a ir ya a la parte de abajo, porque mal que mal ya todos conocen estos números, es de 97 casos, se habían reportado ayer temprano 200 fallecimientos en personas que fundamentalmente con factores de riesgo. La mayoría obedece a casos importados o personas que viajaron a zonas donde hay circulación viral, y unos pocos a casos de autóctonos o locales, pero que han tenido un vínculo estrecho con viajeros. O sea que de momento seguimos, existe lo que es circulación local, pero muy acotada, o sea, acotada a contacto cercano, directo, estrecho
con los casos de viajeros. De este modo, la situación epidemiológica y todos los esfuerzos que ustedes escuchan día a día tiene que ver con una fase que se denomina de contención ante la aparición de posibles casos, es decir, ir a buscar los casos sospechosos, contenerlos, bloquearlos, aislarlos, ya sea los que tienen síntomas, como eventualmente los que regresan de viajes de zonas de circulación viral, que después los vamos a repasar, para evitar justamente la diseminación. Eso se denomina contener. ¿Cuán efectivo va a ser? No lo sabemos, pero estamos seguros que cuanto más contengamos, más lograremos reducir la circulación viral y, como vamos a ver después, achatar la curva de incidencia, que es lo que más hace colapsar el sistema sanitario. En Santa Fe, esto es al día de ayer, ya cambió, seguramente muchos de ustedes van a estar enterados que en la provincia de Santa Fe ya no hay solo un caso confirmado, pero esperamos el parte oficial. Hasta ayer, hoy a la mañana, había un único caso en Rosario, con buena evolución clínica, reportes muchos, a la espera de resultados también son muchos, lamentablemente se nos está estirando un poco, demorando los resultados. La semana pasada, en 48 horas, teníamos los resultados, ahora estamos un poco más demorados. Entiendo que esto en la medida que se vaya descentralizando el procesamiento de la muestra de Malbrán a Semar, o eventualmente Santa Fe, u otros centros, digamos, de referencia, nos va a permitir un diagnóstico más temprano y tener los resultados más a tiempo. Como les decía, en la fase epidemiológica en la que estamos se denomina fase de contención, y el objetivo principal es detectar oportunamente los casos iniciales, bloquearlo en el sentido del aislamiento. El manejo de los contactos también es fundamental, después vamos a hablar en detallado de esto, porque puede ser la clave del éxito o a su vez del fracaso, y también tiene que ver con que muchas de las consultas, les diría más bien que el grueso de las consultas que uno recibe diariamente, tiene que ver con el manejo de contactos, de personas, de casos sospechosos o de contactos en sí y demás. Entonces, después que podamos explayarnos un poquito en esto, es muy importante en el manejo de los contactos. Entonces, al detectar oportunamente, me permite tomar medidas que eviten la diseminación del virus a la comunidad. Fortalecer acuerdos efectivos de gobernanza sanitaria tiene que ver con que esto es una problemática que excede a salud, como verán, involucra a todos los sectores gubernamentales, a todas las entidades, educación, municipios, todas las entidades intermedias, porque en la situación de bloqueo en la que nos encontramos, se necesita la coordinación y la cooperación de los sectores mucho más que la asistencia de una patología puntual, aislada y esporádica. Preparar y fortalecer las necesidades del sistema de salud, por supuesto. Esto tiene que ver con lo que cada uno estamos haciendo en nuestros puestos de trabajo, evaluar con qué insumos contamos, cuáles nos faltan, capacitarnos, evaluar este tema de los respiradores en los hospitales de tercer nivel, capacitar al personal, es decir, proporcionar información oportuna y transparente. También esto recibe muchas consultas. Vos que estás en el ministerio, vos que estás en epidemiología, decime la verdad. No, la verdad es el parte que circula diariamente. En el mismo momento que uno lo recibe, se hace público. O sea, no hay otra información diferente que no sea la que circula en el acto por redes sociales en los partes nacionales y provinciales. Y como les decía también, la información basada en la evidencia científica. No fake news, no redes sociales, sino recomiendo siempre el Ministerio de Salud de la Nación, Organización Mundial de la Salud y provincia. La comunicación responsable es fundamental cuando existe tanta angustia poblacional y en la comunidad médica. Es importante designar a un referente, a alguien que sea el comunicador, que maneje la información de primera mano y no de alguna manera que se desvirtúe y que haya muchas bocas hablando, opinando, aún de buena fe, pero puede llevar a confusiones. Bien, asegurar una respuesta proporcionada para mantener la calidad de atención, este es el gran desafío. Es decir, si llegamos a tener una demanda desproporcionada por la cantidad de casos, no se va a poder hacer frente como ocurre en Italia o en España, digamos que desborda cualquier capacidad sanitaria. Creo que este es el gran desafío y a lo que se apunta en esta fase de contención. Es decir, que el pico de incidencia sea gradual, sea aplanado, que no sea un pico, sino que sea una meseta, que sea una curva lenta, para que la capacidad instalada que tenemos y la que se está instalando permita hacer frente a la demanda que suponemos que va a ser creciente. Una vez superada la etapa de contención, es decir, cuando ya hay circulación viral establecida, local, y no tanto apuntamos a los casos importados, se pasa a la fase de mitigación.
en el cual se apunta a mantener la calidad de la atención, ya se cesan un poco las actividades de bloqueo, y nos dedicamos más que nada a los casos graves o las personas con factores de riesgo. Esto también lo recordarán muy bien en la época de la gripe A, que al principio hisopábamos a todo el mundo, y después ya solo a los casos graves, o embarazadas, factores de riesgo y demás. Y a los que tenían síntomas con nexo epidemiológico, directamente los dábamos como casos positivos y punto. Ya en esta fase vigilamos el comportamiento, es decir, las curvas, las tendencias de aumento, de descenso, de amesetamiento. Se hacen intervenciones terapéuticas y se evalúa la respuesta de las acciones que se hacen, bloquear una frontera, en fin, el aislamiento o cuarentena, y bueno, se evalúa desde nivel central la respuesta de ese tipo de acciones. Pueden coexistir ambas en un mismo proceso, es decir, puede ser que en la Argentina tengamos un determinado sector del país ya con fase de mitigación, cuando hay circulación local, y todavía otros, donde no hay circulación local, todavía estemos haciendo contención. Es decir, que pueden coexistir en un mismo territorio, uno va planteando las diferentes estrategias epidemiológicas de acuerdo a la existencia o no de circulación local establecida. Como les decía al principio, hay circulación local, pero muy escasa y muy acotada y muy vinculada a los casos importados. Esta curva es interesantísima, ya la habrán visto. La primer curva en rojo es lo que ocurre cuando un virus con una alta tasa de transmisibilidad, habíamos dicho que por cada caso puede transmitirlo a 3, si uno no hace las medidas epidemiológicas oportunas, o a veces cuando haciéndolas igual se sobrepasa la demanda, ocurre este pico en línea roja en el cual, o cuando no se acatan las medidas, que sobrepasa la capacidad del sistema de salud, que es la línea de puntos horizontal que vemos. Esta es la capacidad instalada del sistema de salud y se sobrepasa. Todas las medidas que estamos haciendo, todos nosotros, durante estas últimas semanas y las que vendrán también, tienen como objetivo amesetar, achatar esta curva y hacerla más gradual, cosa de que no sobrepase la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y que podamos tener los respiradores suficientes, las camas suficientes, los aislamientos suficientes, los medicamentos suficientes, llegado el caso. Si se relajan las medidas, con el tiempo puede haber un rebrote. Pero esta curva, este primer escenario que lo vemos en Europa, es lo que no queremos que nos suceda en determinados lugares, ¿no? No podemos generalizar, a lo que se apuntan todas estas medidas que ustedes están escuchando en los últimos días. Es decir, achatar la curva, aplanar la curva, evitar un pico de incidencia que colapse el sistema, que claramente eso repercute en el más duro, digamos, de los indicadores, que es mortalidad. Digamos, uno no puede dar atención de calidad a todo el mundo como corresponde. Si hay 10 personas que requieren respiradores y hay solo 3 respiradores, bueno, nos imaginamos cuál va a ser el desenlace. Yendo ya a algunos aspectos más clínicos, o sea, salimos un poquito de la epidemiología, nos metemos en algunas cuestiones más clínicas. Como mencionábamos, es una enfermedad viral producida por el SARS-CoV-2 o COVID-19, tiene un periodo de incubación breve, de 1 a 12,5 días, por eso la famosa cuarentena de 14 días, se puede estirar hasta 14 días. La mayoría de las personas desarrollan síntomas en un periodo más breve, de 5 a 6 días. Por eso que cuando monitoreamos a alguien que tuvo contacto con algún caso confirmado, o con el caso probable, o regresó de viaje, y hacemos el monitoreo diario, le prestamos máxima atención a estos primeros días. No nos relajamos después, pero bueno, sabemos que esta es la media, digamos, de periodo de incubación. La vía de transmisión es fundamental conocerla, se transmite por gotas, es decir, al toser, al estornudar, ingresa a través de nuestra vía respiratoria o mucosas, y el contacto con superficies contaminadas, es decir, un contacto indirecto, no necesariamente estar con la persona que tose o estornuda, sino que si esa persona tose, contamina una superficie, se tapa con la mano, y con esa mano agarra un picaporte, me da la mano, la baranda de un colectivo, o lo que sea, y yo posteriormente toco esa superficie, me refriego los ojos, la boca, o lo que sea, me voy a contagiar, voy a transmitir, voy a adquirir el virus, digamos, de vía indirecta. Este tema de las gotas también es importante distinguirlo de lo que es la transmisión de aire, porque cuando hablemos de aislamiento, ya me anticipo, uno habitualmente sobreentiende el aislamiento respiratorio en todo una sola cosa, y no es así. El aislamiento respiratorio nosotros lo dividimos en aislamiento de gotas, como en este caso, cuando las partículas son relativamente grandes, de más de 5 micras, eso implica que un al toser o al estornudar, esas partículas no vuelan demasiado lejos, no quedan suspendidas en el aire, es por eso que con una distancia de 1 o 2 metros suele ser suficiente, y con un barbijo quirúrgico, a diferencia de los aislamientos de aire, como puede ser una tuberculosis o un sarampión y demás, que son partículas muy pequeñitas, de menos de 5 micras,
que esas partículas sí quedan suspendidas en el aire, y necesitamos barbijos particulados, los N95. Y también ya me adelanto a este tema de los barbijos, que también es una fuente de consulta frecuente. Con barbijo quirúrgico común, estamos haciendo un aislamiento de gotas perfecto, salvo que hagamos alguna maniobra que implique un lavado broncoalveolar, una intubación o un contacto con aerosolización importante, que ahí sí vamos a usar un barbijo particulado, un N95, que cuando se aerosolizan partículas, sino con aislamiento de gotas, que es un barbijo quirúrgico, es suficiente. La tasa de letalidad o mortalidad, es decir, mortalidad sobre casos confirmados, es del 3.4%, va variando día a día de acuerdo a la mortalidad, ahora está más cerca del 4%, pero sigue siendo aproximadamente ese el porcentaje. Pido disculpas que la diapo está en inglés, pero estas las añadí esta mañana. Esto también es un dato importante porque también es fuente de consulta. ¿Desde cuándo contagia? Es decir, yo empiezo con los síntomas hoy. Bueno, no sabemos muy bien a ciencia cierta. Aparentemente, la eliminación viral es máxima al inicio de los síntomas. O sea, en el inicio temprano de los síntomas de la enfermedad, la eliminación viral sería el pico máximo. Aunque podría haber una eliminación viral 24 o 48 horas antes, previo al inicio de los síntomas. Pero el periodo de contagiosidad es máximo, o de transmisibilidad, al inicio de los síntomas y los primeros 5 días. Puede ser aislado de materia fecal, pero no hay evidencia de que exista transmisión fecal oral. La eliminación viral también es un tema de controversia. Habitualmente se elimina el virus durante 7 a 12 días, en los casos leves a moderados, aunque en los casos severos se ha demostrado que existe eliminación viral aún sobrepasada las 2 semanas. Por eso que, bueno, este también es un punto de revisión en cuanto a cuándo se levanta el aislamiento de un caso confirmado, y que se requiere de por lo menos una PCR negativa, o sea, un nuevo hisopado que constate que no hay virus en secreciones respiratorias. Pero este también es un punto de debate y de análisis permanente. La eliminación viral, ¿cuánto dura? Porque eso, independientemente de que la persona esté clínicamente bien, nos va a indicar la posibilidad de seguir transmitiendo el virus. Generalmente los pacientes que se recuperan, algunos pueden ser, como les decía, aunque estar clínicamente bien, pueden aún así tener hisopados positivos y bueno, uno no puede levantar las medidas de aislamiento en ese caso. Honestamente no tenemos experiencia todavía al respecto, la mayoría de los casos que hemos tenido en el país todavía están en curso, así que no tenemos demasiada evidencia local, digamos, del comportamiento en la Argentina de este punto, que es algo muy interesante, porque hace al fin del aislamiento de la persona y el alta, digamos, médica, para que se reinserte en su vida habitual. Lo que les mencionaba en la transmisión, en los puntos anteriores, ese número 3, que va de 2.4 a 3.8, es la posibilidad que tiene de diseminarse de persona a persona, a través de las gotas, como les decía, hasta 2 metros, y a través de la superficie. Pero este número del 3 me parecía figurativo, o ilustrativo, mejor dicho, en el sentido de que nos habla de la capacidad de transmisibilidad que tiene este virus, ¿no? A diferencia de los otros coronavirus que eran menos transmisibles. Como les decía antes, la transmisión en periodo presintomático es posible, algunos sugieren que podría estar alrededor del 50% de los casos, pero bueno, esto es controversial. Lo mismo que les mencionaba recién, la transmisión después de la cura también podría ser posible, y la eliminación viral aún después de la resolución clínica. Pero también es un punto que necesitamos más evidencia. La transmisión fecal oral ya hablamos, no hay demostrada transmisión perinatal, eso es realmente un dato alentador. Recuerden lo que nos pasó con la gripe A y las embarazadas. En este caso, bueno, las embarazadas parecería que no tienen un riesgo mayor que la población general. Les mencionaba recién, esta curva nos indica el eje vertical, la eliminación viral, y el eje horizontal, los días desde el inicio de los síntomas hasta el día 0, y fíjense que la eliminación viral es máxima. Eliminación viral es directamente relacionable a transmisibilidad. Entonces, la eliminación viral alta los primeros 3, 6, 8 días, hablan de que es el periodo de máxima contagiosidad o transmisibilidad. El cuadro clínico no hay mucho para decir, no tiene nada, digamos, de novedoso, de diferente a lo que puede ser una gripe, es decir, un cuadro de vía respiratoria de fiebre, tos, decaimiento general, dolor de garganta.
o síntomas más graves como la disnea, taquipnea o la insuficiencia respiratoria. Cuando ya hay compromiso pulmonar, puede comportarse como una neumonía intersticial o infiltrados o consolidaciones parenquimatosas alveolares. Esto es fundamental también. ¿Qué perfil tiene? El perfil patológico, y para mí este mensaje es tranquilizador. El 80% es una enfermedad leve, banal, con o sin neumonía, pero que se recuperan ad íntegrum sin mayores complicaciones. O sea que el total de infectados, esta información viene básicamente de China, de lo que pasó en China. El 80% se recuperaron con tratamientos sintomáticos sin mayores complicaciones. Un 14% tuvo alguna enfermedad de gravedad y solo el 6% una enfermedad crítica con distrés respiratorio, y en este pequeño porcentaje sí, la mortalidad fue del 50%. En este grupo hablábamos de una mortalidad global del 3,5%. O sea que la mortalidad global, digamos, si solo hablamos del grupo graves, estamos hablando de un 50% de mortalidad. Es decir que el perfil, digamos, es un 80% de enfermedad benigna, un 20% con algún nivel de gravedad, y dentro de ese 20%, el 5 o 6% sí son cuadros verdaderamente críticos. Fíjense, esta curva también es interesante, proporción de casos y los síntomas de acuerdo, esto también viene de China, de la experiencia china, las formas leves en azul, las formas severas en amarillo o naranja y las formas críticas en gris. Fíjense que la fiebre estuvo casi en el 90% de las formas críticas, o sea, es el síntoma más frecuente la fiebre. Por eso hacemos tanto hincapié a la hora de definir casos sospechosos en la presencia de la fiebre, que de momento es excluyente. En los cuadros leves al 80%, los cuadros graves 80 y pico, y casi el 90% los cuadros críticos. La tos seca, presente casi un 40-50%, la fatiga, bueno, la expectoración, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, opresión precordial, escalofríos y demás. Pero fíjense la magnitud, la importancia que tiene la fiebre. Este también cuadro es muy interesante y también a mi modo de ver grafica lo que viene también de la experiencia china. En las barritas azules vamos a ver la distribución por edad de los casos totales. Fíjense que el grueso de los casos, la mayoría de los infectados, estuvieron entre 40 y 70 años, con el pico máximo entre 50 y 59 años. Pero si ahora vamos a ver qué pasó con la mortalidad, que es la línea amarilla, ese grupo de mayor incidencia tuvo una mortalidad del 2%. Y la mortalidad, el pico de mortalidad del 16%, o 8-16%, es en el grupo etario arriba de 70 años, que tuvieron una incidencia mucho menor. O sea, tuvieron mucho menor incidencia, no fue el grupo que más se infectó, pero sí el grupo con mayor mortalidad. Es decir, que el perfil, digamos, de gravedad de esto, en principio, de acuerdo a la experiencia china, que puede afectar al adulto, no sabemos por qué, prácticamente niños la cantidad es despreciable, adultos, pero con un muy buen perfil en cuanto a lo que es mortalidad. No así en los grupos de siempre, los históricos que tienen mayor mortalidad, arriba de los 60, 65 años, donde la curva empieza a hacerse mayor, y bueno, allá arriba de los 80 años es el grupo de mayor mortalidad, pero también con una relativamente baja incidencia. Vamos a ver cómo se comporta esto en la Argentina. Este sí es el punto clave, y creo que es importantísimo que cada uno de los que estamos escuchando esta charla, después lo bajemos a la línea de trabajo, a cada uno de los puestos, de las personas que puedan estar en contacto frente a un caso sospechoso, porque a quienes nos toca auditar o revisar fichas epidemiológicas y muestras, la mayoría de las fichas que desechamos muchas veces, o casos que después nos comunicamos con el paciente y le explicamos los por qué, tienen que ver con esto, porque no cumplen con definición de caso sospechoso. Necesitamos que la persona tenga fiebre de más de 38, que tenga síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, sin otra etiología que lo justifique, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados, o por lo menos probables, de infectados con COVID-19. O bien, tenga una historia de viaje, o que haya estado en las zonas con transmisión local de COVID-19. Al día de esto, la última actualización de los países es del 16, hoy estamos al 19, o sea que no se ha modificado en las últimas 72 horas. China, Corea del Sur, Japón, Irán, toda Europa, Estados Unidos, y los últimos en agregarse son Chile y Brasil. Pero esto es muy dinámico, seguramente va a cambiar en los próximos días,
Así que, por favor, mantengámonos actualizados en este aspecto para no considerar a alguien con definición de caso sospechoso que no cumpla criterios, pero tampoco dejar pasar a alguien que sí lo cumpla porque se haya incluido algún país. Nos ha ocurrido a todos y no hay que sentirse mal por eso, haberle dicho a alguien, no sos caso sospechoso porque venís de Estados Unidos y a la tarde nos avisan que se incorpora a Estados Unidos, inmediatamente ir a revisar ese caso, llamarlo por teléfono y, bueno, incluirlo. El dinamismo o el vértigo que tiene este tipo de cosas hace que caigamos en ese tipo a veces de conductas que no son equivocadas, pero bueno, lo que uno dice ahora puede cambiar en cuestión de horas, así que es importante que nos mantengamos actualizados en este aspecto para decir si es sospechoso o no. Y fíjense que son 3 preguntas, porque muchas veces quien define esto va a ser la persona que adquiere el primer contacto con el caso sospechoso, vamos a hablarlo en el triage, que generalmente no es un médico, suele ser un administrativo, cuando hablamos el flujo del paciente dentro de la institución. Entonces, preguntándole si no tiene fiebre, hoy no es caso sospechoso. Si no tiene síntomas respiratorios, tampoco. Y si no tuvo antecedente de contacto o de viaje, tampoco. Son sí o sí esos 3 requisitos. A veces vamos a tener todos en nuestro consultorio, en nuestra guardia y demás, alguna cierta presión por algún paciente de que se quiere hisopar por las dudas o porque no está seguro. Bueno, hay que saber contener esa situación. Uno está avalado porque estos son decisiones ministeriales y no criterios médicos individuales o clínicos. Por más que uno lo desee, si no cumple con estos criterios, no aplica como caso sospechoso. Esto un poco de alguna manera también nos pone en un aprieto, decir, porque también puede considerarse caso sospechoso a toda aquella persona que ingresa por insuficiencia respiratoria aguda grave, que requiere respirador, que no tenga un cuadro clínico o que no tenga una causa que lo justifique. Quienes trabajamos en hospitales o sanatorios de tercer nivel, terapias intensivas, pacientes de este tipo existen, que tienen una insuficiencia respiratoria de causa no filiada. Entonces ahí, estos serían independientemente de que hayan viajado o no, independientemente del contacto, estos pacientes aplicarían para que les hagamos los test correspondientes y los podríamos considerar casos sospechosos. Si esa persona que definimos como caso sospechoso le tomamos las muestras ideales son de vía respiratoria baja, esputo, lo que pasa que, como vimos, la mayoría tienen tos seca. No a todo un paciente ambulatorio, dijimos el 80% son formas banales, no le vamos a hacer un lavado broncoalveolar, así que mayormente la muestra que más utilizamos son el hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Entonces, cuando esa persona lo primero que se hace es una PCR en tiempo real para influenza A y B. Si eso da positivo, inmediatamente se confirma influenza y no continúa el proceso de screening, digamos, o de tamizaje para COVID-19. Si influenza al paso siguiente, para todos los coronavirus, y si esa da positiva pero negativa para estos coronavirus más frecuentes, ahí se procede a hacer el específico para el COVID-19. Entonces, es caso probable cuando fue caso sospechoso, dio influenza negativo, dio pancoronavirus positivo y dio negativo para los coronavirus más frecuentes. Y es confirmado cuando ya le hacemos específicamente la PCR con la secuencia genómica del SARS-CoV-2 o COVID-19 y da positivo. Y el caso descartado es, como dijimos recién, aquel que nos dé influenza A o B positivo, o bien que en el final de la secuencia nos dé PCR para el COVID-19 negativo. De momento, el único laboratorio que procesa esto es el Malgram, pero entiendo que en los próximos días o semanas se va a descentralizar. Como les decía, es fundamental que todos los que estamos en esto, en cada uno de nuestros puestos de trabajo, si no lo hicimos, lo hagamos cuanto antes de juntarnos, todos los servicios involucrados, que excede al médico, excede al clínico, excede al infectólogo, involucra a la guardia, involucra a todos los actores, a los sectores administrativos, a seguridad también, ni hablar de enfermería, ni hablar de mucamas, que llevan adelante la higiene. Así que la capacitación es fundamental, y hacer las reuniones de equipo de trabajo y establecer los algoritmos que tengan en claro estos conceptos. Eso no es patrimonio exclusivo del médico, la definición de casos sospechosos. Eso lo tiene que saber, prácticamente esas 3 preguntas que sean positivas las tienen que saber todos los que están de la puerta para dentro del sanatorio o del hospital. La cartelería también es importante, porque necesitamos que sí o sí se cumplan las medidas de aislamiento, que sí o sí se cumplan las medidas de bioseguridad, y la cartelería nos ayuda para
para que no quede una lucha cuerpo a cuerpo, a veces con familiares, con circulación de pacientes, los acompañantes, que a veces son costumbres muy, muy arraigadas en prácticamente todas las instituciones de salud. Ahora sí, ya metiéndonos de lleno en el triage, que también es el otro aspecto fundamental, sí o sí necesitamos que se haga triage. O sea, el tamizaje, el primer encuentro del paciente que ingresa a la institución, que sea orientado para que sea identificado lo antes posible como un caso sospechoso. Para que un caso sospechoso no comparta circulación interna dentro de la institución, salas de espera, que no espere con el resto para ser atendido en la guardia o en el consultorio. Entonces, quien sea la primer cara visible cuando alguien entra a buscar atención médica, generalmente la experiencia nos dice que esta persona ingresa por guardia si es que viene ambulatorio. Lo que estamos intentando, y está buenísimo que lo podamos llevar adelante, son las resoluciones vía telefónica, ya sea a través del 107 o del sistema que sea en el privado, y a partir de allí poder hacer ya un triage telefónico con estas simples preguntas, y después, si el paciente está en buen estado general, incluso ir a visitarlo en forma domiciliaria y tomarle la muestra en forma domiciliaria. Estamos intentando desalentar el acercamiento de la consulta, digamos, y poder intentar manejarlo en domicilio. Entiendo que esto es una estrategia a veces difícil, depende de la cooperación del sistema de emergencia, depende también de las características de cada localidad, de la geografía, de las distancias, de la población, de los recursos con que uno cuente. Pero en la medida que uno puede armar una estrategia de triage telefónico y evaluación médica domiciliaria y toma de muestra, y si el paciente aplica, después manejarlo en domicilio, tanto mejor para todo el sistema de salud. Pero bueno, quien haga el triage, supongamos que el paciente viene por guardia o viene para una consulta de demanda espontánea, la primera cara visible tiene que estar entrenado para hacer esas tres preguntas: fiebre, síntomas respiratorios y contacto o viaje a zona de riesgo. Como les decía, generalmente es personal no médico. Y agregué, porque este es un agregado del protocolo provincial, que es preferible, si podemos lograrlo, que la evaluación médica sea en domicilio. Sé que no es algo fácil de implementar, pero es a lo que apuntamos. Definimos que la persona es un caso sospechoso. Cumplió, le hicimos las tres preguntas, nos dijo que sí. Bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? A ese paciente se le coloca un barbijo quirúrgico inmediatamente, tan pronto como sea posible. Inmediatamente lo llevamos a una habitación privada, un consultorio, una habitación, lo que sea, lo que tengamos disponible, pero excluido del circuito de la circulación del resto de los pacientes y familiares. Es una habitación común, no requiere ni digamos, ni filtros EPA, ni ninguna otra cosa, ni luz ultravioleta, ni ninguna otra cosa que a veces se pedía para otro tipo de patología. Una habitación privada natural es suficiente. Las medidas de aislamiento, que después las vamos a repasar, como les decíamos, son de contacto y de transmisión por gota, por lo que charlábamos antes, porque se transmite tanto por gota como por contacto indirecto a través de superficies contaminadas. Si el paciente está en el domicilio, obviamente este punto no aplicaría, no sería necesario, porque el paciente se le coloca un barbijo al llegar y va a ser evaluado en el domicilio. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio sigue siendo que todos los pacientes permanezcan internados para garantizarnos el aislamiento, independientemente de su estado clínico, hasta que el laboratorio lo confirme o lo descarte. Y hasta que esté asintomático, por supuesto, y su evolución clínica lo permita. Y que el aislamiento es de contacto o de transmisión por gota, o sea, los dos tipos de aislamiento. Pero, la realidad es que estábamos charlando de que no queremos colapsar un sistema de salud, que tenemos que reservar las camas, que tenemos que reservar los respiradores, que queremos restringir los recursos, que si un paciente, por más que esté en aislamiento, el cumplimiento del aislamiento, aún en las mejores instituciones, nunca es excelente, porque ingresan enfermeros, ingresan familiares, ingresamos los médicos, ingresan las mucamas, los controles de enfermería cada 8 horas o lo que fuera. Entonces, dada la circunstancia que el paciente esté en buen estado general, que puede ser, recordemos que puede ser el 80% de los casos, que tenga buena accesibilidad al sistema de salud, que tenga un control médico cercano, por lo que sea telefónico y demás, y lo podemos llegar a manejar en el domicilio, que va a cumplir las medidas de aislamiento, que nos da casi la certeza o la seguridad, podemos llegar a manejarlo en forma domiciliaria. Y descomprimimos el sistema de salud, descomprimimos y ahorramos un montón de recursos.
Recordemos que el aislamiento de contacto y de gota implica antiparras, barbijo, camisolín, guantes, alcohol en gel, para cada uno de los que ingresan a la habitación y que no es un costo menor. Entonces, pero para esto, el paciente tiene que estar clínicamente bien, tenemos que tener buena llegada con el paciente para los controles posteriores, tenemos que poder tener un contacto casi diario y podemos... Nadie puede garantizar que cumple el aislamiento, pero tenemos que confiar, digamos, en que sea una persona que va a cumplir el aislamiento a nivel domiciliario. En nuestra experiencia, los poquitos casos que hemos tenido de casos sospechosos en la región que nos toca, que es Esperanza y alrededores, lo hemos podido hacer sin mayores problemas. Pero ocurre que suele haber un buen médico de cabecera que conoce al paciente, que conoce la familia, una población también que se involucra en el caso, todos actúan de contención para que se cumplan las medidas y el aislamiento. Le decíamos, habitación individual, en caso de que se vea saturado, bueno, obviamente que tenga baño privado para que el paciente no tenga que salir de la habitación y ir a un baño compartido con la ventilación. Si no hay habitaciones individuales, se puede hacer aislamientos de cohorte, o sea, 2 pacientes sospechosos podrían, o confirmados, mejor aún, se podrían colocar en la misma habitación con una distancia de 1 metro. De ser posible, deberían ser atendidos por personal casi exclusivamente abocado a ellos, cosa que por lo menos en mi práctica es difícil de lograr, porque bueno, porque hay turnos, porque el plantel médico es rotante también, pero bueno, en la medida que pudiéramos contar con un plantel, digamos, restringido para la atención de estos pacientes, ahorramos también o disminuimos la posibilidad de diseminación. El barbijo quirúrgico, cuando se desplaza en cualquier momento fuera de la habitación, en general en la habitación la mayoría de los pacientes sospechosos también se lo deja. La higiene de manos, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no tiene nada de particular. Agua y jabón es suficiente, o alcohol en gel. Acuérdense, 60 segundos con todos los pasos de la Organización Mundial de la Salud, de la técnica, que esto es algo ya conocido. Además de lavarme las manos, uso guantes. Por más que me ponga usar guantes, no me exime de no lavarme las manos, o de lavarme las manos. O sea, uso guantes, igual me tengo que lavar las manos y me las tengo que volver a lavar al quitarme los guantes. El barbijo quirúrgico para todas las interacciones del médico y del paciente en el momento del examen. Y también protección para los ojos, sobre todo si tiene tos, estornuda y demás, disminuir la posibilidad de que ingrese por la conjuntiva, por la mucosa ocular. Habíamos charlado de esto, que la Organización Mundial de la Salud recomienda barbijos N95 nivel superior para procedimientos invasivos donde haya aerosolización. Y el aislamiento se mantendrá mientras exista durante el periodo sintomático. Esta recomendación puede modificarse según nuevas evidencias. Lo habíamos charlado antes, de que levantar el aislamiento a un paciente, o cuando vimos las slides teóricas, que un paciente puede eliminar virus aún habiendo superado la etapa sintomática. Entonces acá entiendo que va a jugar un rol importante el hisopado de control, digamos, a la hora de levantar las medidas de restricción o de aislamiento, independientemente de los síntomas. La vigilancia epidemiológica es fundamental, más allá del caso individual. Si no hay información epidemiológica, no se pueden establecer curvas o distribuciones regionales o tomar todos este tipo de medidas que veníamos mencionando. Incluso por ley, es una enfermedad de denuncia obligatoria para quienes tienen oficina de estadística o hacen la denuncia en el CISA, en el apartado de vigilancia de salud, que es el CNBS 2.0, está codificado como infecciones respiratorias agudas graves, severas, perdón, la S es de severas, y como sospecha de virus emergente. Ahora vamos a hablar de la ficha epidemiológica. Cualquier duda con respecto a la notificación, están las oficinas de epidemiología de Santa Fe, de Zona Sur y de la ciudad de Rosario con los teléfonos. La ficha epidemiológica, que está disponible en la web, ahora después vamos a pasar el link, es una ficha epidemiológica similar a cualquiera, con datos de la institución, con la identificación del paciente, con datos clínicos, con tildar los signos o síntomas, las comorbilidades, la evolución al momento del llenado de la ficha, o posterior después, los antecedentes epidemiológicos, que eso veíamos que era fundamental, el haber viajado a zonas de riesgo. Tiene 3 carillas la ficha epidemiológica. Y en un último apartado para los contactos, que también es fundamental para lo que vamos a ver después. Bueno, lo que decía, las 3 direcciones de vigilancia de epidemiología de Santa Fe, de Rosario,
ya sea de Rosario a nivel municipio o provincia, pero con su oficina en Rosario, y el 0800 por todos conocido para evacuar las dudas. A veces está colapsado últimamente, pero bueno, así todos hay personal entrenado para brindar respuesta. Arriba está el link en el cual se baja la ficha epidemiológica, que es la del Ministerio de Salud de la Nación. Pero es una ficha epidemiológica muy similar a cualquier otra, obviamente, con las preguntas de interés vinculadas al COVID-19. Diagnóstico de laboratorio, ya lo fuimos mencionando en el curso de la charla. Solo se procesarán las muestras que cumplan con la definición del caso sospechoso. En este aspecto se es bastante estricto. Si no es sospechoso, no se procesa la muestra. No se procesa muestra que no vaya con ficha de notificación. O sea, la muestra sin la ficha de denuncia, tampoco se procesa. No cualquier laboratorio está disponible para esto. Ese algoritmo que vimos, complejo, de la PCR en tiempo real para influenza, para pancoronavirus, para los coronavirus más frecuentes, y para el COVID-19 requiere niveles de bioseguridad específicos, cabina de seguridad biológica tipo 2 certificada, o sea que no es cuestión de comprar un reactivo y ponérselo a hacer en el laboratorio de la vuelta de la casa o de la institución. Por eso se requiere que sean laboratorios de referencia y por eso la puesta en marcha de la descentralización no es algo también de la noche a la mañana, sino que requiere, como le digo, la capacidad instalada y la puesta a punto del método. Habíamos dicho que la muestra ideal es del tracto respiratorio inferior, puto, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, y de no ser posible que el perfil de pacientes que estamos teniendo, la mayoría son hisopados nasofaringio y orofaringio, es decir, que son dos hisopos, no uno solo. Son hisopos de Dacron, los mismos que se utilizan para muestras de clamidia, es de plástico, no de madera. Si no hay medios de transporte virológicos, con 2 centímetros cúbicos de solución fisiológica es suficiente. Si no se puede enviar en el momento, se puede perfectamente guardar 4 a 8 grados en la heladera y se envía lo más pronto posible. Hoy por hoy los centros de derivación en la provincia es para la zona centro-norte, el Laboratorio Central de Santa Fe, y para la zona de Rosario y alrededor, es el sur de la provincia, el CEMAR. Y a partir de allí se dispara el algoritmo diagnóstico que veíamos. Vamos a hacer algunos comentarios, es una charla técnica, científica, y muchos me van a preguntar o pueden tener la duda de qué hay de tratamiento. Tratamiento aprobado, específico, con estudios, con ensayos de calidad para tratamiento de COVID-19, no hay. Bueno, porque esto es algo relativamente nuevo y en el mejor de los casos, por más exitosa que sea una molécula que se diseña, no dan los tiempos para que en el lapso de 3 meses o 4 que apareció este virus ya existe una molécula aprobada para tal fin. Entonces vamos a ver, muchos de los medicamentos que se están usando vienen de la experiencia de las epidemias de SARS, de MERS y de algunas experiencias de utilización, sobre todo en casos moderados o graves de COVID-19, que es lo que se está utilizando en Europa. De todo este arsenal o opciones terapéuticas, ¿qué podríamos disponer en Argentina o qué disponemos en Argentina? De hidroxicloroquina y de lopinavir-ritonavir. La hidroxicloroquina como antipalúdico o medicamento que utilizan los reumatólogos con frecuencia, y lopinavir-ritonavir, un antirretroviral que utilizamos los infectólogos durante muchísimos años, que hoy por hoy es de segunda o tercera línea, si se quiere, por la cantidad de comprimidos, por la toxicidad y por la gran cantidad de interacciones, pero que está disponible. Lo tenemos disponible todavía dentro de lo que es nuestro programa de tratamiento antirretroviral. Como les digo, quiero ser, es una información delicada. No es que salió o se descubrió el tratamiento para el COVID-19. Son medicamentos que se utilizan lo que se llama para uso compasivo, es decir, estamos utilizando un medicamento aprobado para una patología, lo estamos utilizando para una patología aprobada, lo estamos utilizando para otra no aprobado por ninguno de los entes regulatorios. Eso se llama uso compasivo o indicación off-label, o sea, estamos como no por fuera de la ley porque hay cierta experiencia en su utilización y demás, pero el paciente tiene que saber y estar al tanto de eso. Es más, hasta se sugiere hacerlo con consentimiento informado. En general, para los pacientes graves, cuando no hay otra cosa que hacer más que medida de sostén, bueno, lo cierto es que en Europa se está utilizando, en Estados Unidos entiendo que también, de acuerdo a la disponibilidad. Si visitan la página de la Sociedad Argentina de Infectología, hace unos días hizo una publicación, una sugerencia de tratamiento, haciendo justamente esta salvedad que les estaba diciendo, es del 13 de marzo,
que la información y evidencia para apoyar este consenso de tratamiento es limitada y puede cambiar rápidamente. Se sugiere revisar la página en forma periódica porque también se va a actualizar periódicamente. Consenso provisorio de tratamiento, provisorio. Vamos a ver que hay para los pacientes, posicionándonos acá, cuando ya tiene compromiso pulmonar, vamos a ver al final de este slide, perdón, de que los casos leves, o sea, sin neumonía, no se los trata directamente. Tratamiento específico, sí se trata tratamiento sintomático. Pero tratamiento con antivirales, ¿quiénes aplicarían? Bueno, aquellos que tienen neumonía grave, de acuerdo a los criterios de ATS, acá hay un score de Kurth que ahora lo vamos a repasar, de más de 2 puntos, personas de más de 60 años o con comorbilidades, a esos se les podría indicar, como les digo, con uso compasivo, con un tratamiento no aprobado para este fin, pero que sí se está utilizando porque podría haber algunos resultados beneficiosos. La literatura en este sentido es bastante heterogénea, a veces nos entusiasmamos con algún resultado, con algún trabajo, al otro día nos desalentamos porque sale algún otro ensayo a decir que no brinda beneficio en cuanto a disminución de la gravedad. Siempre los parámetros son mortalidad, porcentaje de pacientes que entran en respirador, eliminación viral, los endpoints de todos estos trabajos. Y es heterogéneo, vamos a encontrar resultados de todo tipo. Pero bueno, volviendo a las recomendaciones, lopinavir, ritonavir, a la dosis que utilizábamos para el VIH, o que utilizamos, comprimidos o jarabe. Darunavir, ritonavir también es un antirretroviral, pero con menos disponibilidad y más costoso para el tratamiento del HIV, más o menos la hidroxicloroquina, a dosis de 400 miligramos cada 12 horas. Comentarios: indicar en todos los casos sospechosos o confirmados, el inicio temprano se asocia a un mejor pronóstico, se sugiere asociar hidroxicloroquina, con el riesgo cuidado con el riesgo de la prolongación del QT. Para casos de neumonía leve, es decir, con un score que ahora vamos a ver de qué se trata, de 0,12, cuando hablábamos de los casos más graves o con más factores de riesgo, se suele sugerir tratamiento asociado, es decir, del antirretroviral más la hidroxicloroquina. Para los casos más leves, neumonía, siempre hablando de neumonía, formas banales de vía aérea superior no se tratan. Lopinavir, ritonavir, que es el antirretroviral, o el otro antirretroviral, que es darunavir, ritonavir. La decisión de tratar puede considerarse en función del compromiso radiológico, el riesgo de toxicidad, la decisión del paciente o más de 60 años. Como decíamos, caso confirmado sin neumonía, faringitis, infección de vía respiratoria superior, no se recomienda tratamiento antiviral. Otra indicación de estos medicamentos podría ser como profilaxis post-exposición, digamos, es decir, un caso confirmado, tuvo contacto estrecho con alguien con muchas comorbilidades, más de 60 años y demás, bueno, podría tal vez utilizarse alguno de estos medicamentos a modo de profilaxis post-exposición. Nada de esto está avalado, nada, hay demasiada evidencia científica. Les recuerdo, es uso compasivo. Veremos cuando nos toquen casos graves y demás, cómo lo implementa cada institución. Lo están utilizando en otros países. Nosotros dispondríamos de lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina. No quería dejar de hacer, no es lo más importante de esta charla, este tratamiento específico, que tal vez sí nos toca más a los infectólogos. El objetivo más de esta charla son los lineamientos generales de aislamiento, de screening de casos sospechosos y demás, pero bueno, no podía dejar porque seguramente iba a haber alguna pregunta vinculada a las opciones de tratamiento. Todo esto seguramente irá cambiando con el correr de los próximos días. Lo que les mencionaba de esta escala, la escala de Kurth 65, la C de confusión, cada una suma un punto, la urea elevada, digamos la frecuencia respiratoria, la hipotensión sistólica o diastólica, la B, y la edad de 65 años. Cuando tenía más de 2 puntos, ya lo aplicábamos como una neumonía grave o que aplicaba tal vez para la biterapia, o sea, el tratamiento asociado de lopinavir, ritonavir o darunavir, ritonavir con la hidroxicloroquina. Los cuadros de 0 o 1 para solo los antirretrovirales. El manejo de los contactos, otro de los aspectos fundamentales y que acá, a mi modo de ver, se genera, junto con la definición de caso sospechoso, la mayoría de las consultas. Es un contacto estrecho en la comunidad, todo personal de salud o cualquier persona que haya estado al cuidado de un caso confirmado o probable, ni siquiera sospechoso, ya probable o confirmado. Mientras presentaba los síntomas, o sea, no, yo estuve con una persona una semana y empezó con los síntomas la semana siguiente, no soy contacto estrecho. Y que no hayan utilizado las medidas de protección. O cualquier persona que haya permanecido a una distancia de menos de 2 metros con un caso probable o confirmado.
o haya trabajado, o sea, un profesional de salud sin medidas de protección, eso es un contacto estrecho, o que haya compartido el mismo aula, en el caso de la escuela. En el caso de un avión o en un colectivo, esto nos ha tocado, en los casos que hemos tenido confirmado en Rosario, tener que convocar a compañeros del vuelo o del transporte interno, digamos, para proceder al aislamiento. Todos los pasajeros situados a un radio de 2 asientos, recuérdense que se transmite a 2 metros, al toser o al estornudar, en la medida que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y la tripulación también. Y en un buque, todas las personas que hayan compartido el viaje. Estos pacientes, el aislamiento domiciliario. Después vamos a repasar las medidas, sí o sí. El aislamiento, intentar monitorearlo. Contacto de bajo riesgo son la mayoría, por suerte, algún contacto casual con un caso confirmado, o personas, acá entrarían todos los viajeros, o el grueso de los viajeros que vuelven de las zonas de transmisión. Personas que hayan estado en áreas de transmisión, pero que no revisten ningún síntoma o no recuerdan haber tenido contacto con alguien confirmado o probable. Es decir, el viajero que vuelve de zona de riesgo. Es lo que estamos haciendo acá, el aislamiento, o la famosa cuarentena, el automonitoreo, que notifique inmediatamente si tiene síntomas, los 14 días que dura, en definitiva, el aislamiento es un periodo de incubación. De acuerdo a situaciones específicas, el personal de salud podrá indicar medidas adicionales. Entonces, algoritmo, un contacto estrecho, o sea, el primer grupo, contacto estrecho de caso con COVID-19, aislamiento domiciliario, según las pautas que vamos a ver. Si durante ese aislamiento desarrolla síntomas, fiebre y dificultad respiratoria, inmediatamente tiene que comunicarse con personal de salud y entra en el algoritmo que habíamos visto. Laboratorio, positivo, ya escaso, y negativo, bueno, se buscan otras etiologías. Y si no desarrolla síntomas, el contacto estrecho, a los 14 días, sin ningún hisopado, o sea, simplemente cumpliendo el aislamiento, cumple los 14 días y le damos el alta. ¿Qué recomendaciones le damos a estos pacientes? Esto también es importante. Cuando le decimos, mire, usted tuvo contacto de riesgo, se tiene que ir a su casa. ¿En qué consiste el aislamiento? ¿En qué consiste la cuarentena? Bueno, evitar situaciones en las que puede entrar en contacto con otras personas, o sea, no puede salir de su casa, no puede tener a nadie a menos de 2 metros, no asistir a reuniones sociales, de trabajo, escuelas, casas de culto, o sea, iglesias, transporte público, centros de atención de la salud, salvo que él lo necesite, digamos, porque desarrolla síntomas. Atención a personas mayores, que no entre en contacto con los mayores de la familia o los contactos, eventos deportivos, restaurantes o cualquier otra reunión pública. No puede recibir visitas tampoco. Tratar de que use platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas y ropa de cama en forma individual y después se lava y no compartirlo con el resto de la familia. Cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo descartable al toser o al estornudar, o el pliegue del codo, como ya lo habrán visto en todos los medios televisivos y demás. Y desecharse inmediatamente el pañuelo en caso de utilizarlo. Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón es suficiente durante 60 segundos. Se puede usar un alcohol en gel en caso de no tener un baño cercano disponible. Lo que decíamos del toser al estornudar. No es necesario, mientras la persona se encuentre asintomática, esta es una pregunta frecuente, si se coloca barbijo o no. Estamos hablando de un contacto, no de un caso sospechoso. O sea, una persona que vino de viaje o que tuvo contacto con algún caso confirmado, mientras no tenga síntomas, no tiene que ponerse barbijo. Cuando empiece con los síntomas, deja de ser contacto y pasa a ser caso sospechoso. Y ahí ya se coloca un barbijo y sigue todo el algoritmo del manejo del paciente. Ventilar los ambientes, lo mismo que decíamos para la habitación de un internado. Desinfectar las superficies, se puede hacer simplemente con las mesadas, escritorios y demás. También importante para cada uno de nosotros en nuestras clínicas, consultorios y demás, con 10 centímetros cúbicos en un litro de lavandina, ¿no? En un litro de agua, esas 500 partes por millón es suficiente para superficie. Porque concentraciones más altas se utilizan más en el medio hospitalario y demás, pero puede ser corrosivo para la superficie. Así que esa dilución, 100 en 10 litros o 10 en un litro, es suficiente. Ni hablar de que totalmente evitar los viajes locales, nacionales o internacionales. Personal de salud, ya lo fuimos viendo. Ahora vamos a hablar algo del camisolín, los barbijos N95, solo en procedimientos invasivos. El barbijo quirúrgico perfectamente se puede utilizar en la gran mayoría de las oportunidades.
higiene y desinfección, es importante siempre hablar con el personal de limpieza para que por favor se preste especial hincapié en las habitaciones donde se atienden casos sospechosos, ni hablar de confirmados. La higiene de manos con soluciones alcohólicas. Esto recomiendo la lectura, es una publicación está en la página de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, de la cual soy miembro, y es disponible y es gratuito, y está bueno para que cada uno lo baje a su lugar de trabajo. Bueno, y la higiene y desinfección del equipamiento médico. Camisolines, también bastantes preguntas en torno a los camisolines. Se pueden utilizar perfectamente los camisolines de contacto, no hace falta que sean los impermeables, salvo que sea una maniobra de altísima aerosolización, en la cual puede traspasarlo, como puede ser un lavado broncoalveolar, altísimo riesgo de salpicaduras, maniobras invasivas y demás. Si no, y más en esta situación de pandemia, donde hay escasez de recursos, se puede perfectamente hacer un camisolín que nos cubre hasta los puños, y la bata hacia abajo, hacia las rodillas, son los que se atan por atrás. Los comunes no se pongan en gastos digamos, en camisolines de mayor costo. Se debe desechar, es descartable, por supuesto, es de único uso. No, al salir de la habitación, esto se desecha. Los N95, los barbijos particulados, solo para maniobras de aerosolización, no se descartan, se pueden reutilizar en la medida que estén intactos, indemnes. Si están visiblemente manchados con sangre o reblandecidos o secreciones respiratorias, ahí sí hay que arrojarlos. Si no, son de uso individual. Se le asigna a cada trabajador de salud un barbijo N95 y lo tiene que conservar mientras esté utilizable. En situación de pandemia y de escasez de recursos, se puede reutilizar mientras esté, digamos, en condiciones. Recomiendan guardarlo en bolsa de papel y no de plástico. La limpieza institucional, esto para el personal de limpieza. Como les decía, depende de la superficie que estemos hablando, pero no reviste nada de particular el COVID-19 de cualquier otra higiene. De higiene y desinfección. Se pueden utilizar alcohol al 70%, iodopovidona al 1%, hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, de acuerdo a la disponibilidad y lo que tenga cada institución. 500 partes por millón, como les dije, la dilución de hipoclorito de sodio para la superficie. Se va de alta un paciente confirmado. ¿Cuántas limpiezas terminales? Bueno, se recomiendan 2 o más. Esto está sujeto a las normas de cada institución, si tienen comité de infecciones y demás, pero generalmente con 2 limpiezas terminales para la habitación, o sea, 2 limpiezas completas, una vez que el paciente se externó, entonces fue de alta, para reutilizar esa habitación, sería suficiente. Doble guantes, para la limpieza, esto tiene que ver la doble utilización de guantes para la limpieza de la institución, pero si no, para el personal de salud, colocarse doble guantes no es necesario. En la misma publicación está para cada puesto de trabajo dentro de una institución las medidas de bioseguridad, que la pueden consultar. La publicación, les decía, de la Sociedad Argentina de Infectología. No vamos a explayarnos demasiado en esto. Lo veníamos hablando recién también, la limpieza de superficies para el personal de mucama sobre todo, 500 partes por millón, o sea, 10 centímetros en 10 mililitros en 1 litro suficiente, esa dilución, y si no, 100 centímetros cúbicos en 10 litros, es a 500 partes por millón, el doble, haríamos ya mayor concentración para superficies más sucias y demás. Con una exposición de 5 minutos es suficiente. El equipo para las mucamas que hagan la limpieza, además de la protección por gotas y de contacto, bueno, esas sí van a necesitar posiblemente bate impermeable, barbijo, guantes y protección ocular. Esto ya lo hablamos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de la superficie, de recomendaciones para la población general, ¿no? Recomendaciones para los adultos mayores en general, para la población general. Esto surge de la página del Ministerio. De alguna manera yo también traté de respetar un poco la fuente y poner en cada slide, digamos, el formato original justamente para respetar a la fuente de la publicación. Eso hace por ahí que la presentación sea un poco desprolija, pero es también un poco por respeto a quien hizo la publicación y para que uno vea de dónde se saca la información. Este es el grupo más vulnerable, acuérdense de la curva que veíamos de mortalidad al principio, que en China había llegado al 15-18%, aislamiento social estricto, o sea, ya hablando por fuera de los contactos, evitar las actividades sociales, los lugares de hacinamiento de personas, evitar la visita de personas sintomáticas,
que sí o sí reciban la antigripal y la vacunación antineumocóxica en el esquema secuencial, la vacuna conjugada 13 valente y la polisacaria 23 valente, acuérdense, eso ya está vigente. No viajar y evitar las visitas para personas mayores institucionalizadas, ni hablar con síntomas respiratorios o quienes hayan estado en lugares de riesgo. Esto ya es por todos conocido. La provincia amplió, de algún modo, a que deben guardar cuarentena o aislamiento a todos los que ingresen al país o a la provincia, independientemente de dónde vengan, sea de alta circulación o no. Pregunta de todos los días. Estas personas se evalúan como contactos de bajo riesgo. Ahora bien, si hay alguien en esa casa y tiene contacto con el contacto, es decir, contacto del contacto, no requiere aislamiento. O sea, una familia regresa de viaje, un miembro de la familia de una zona de riesgo, esa persona está aislada. El resto, los que están en la casa, los que comparten con él, no tienen necesidad de estar aislados, porque no son contactos, no cumplen criterio de contacto. Ellos no estuvieron de viaje. Quien estuvo de viaje es quien regresó. Entonces, contacto del contacto no requiere aislamiento. Ahora bien, si el contacto desarrolla síntomas, deja de ser contacto y pasa a ser caso sospechoso. Y al pasar a ser casos sospechosos, el resto de los integrantes de la familia, ahí sí ya pasan a ser contacto de riesgo. ¿Se entiende? Pero quienes regresan asintomáticos, el resto de los convivientes no requieren medidas de aislamiento. Por último, ya para ir finalizando, la Organización Mundial de la Salud hizo estas palabras que me parecen muy atinadas. Es tiempo de hechos, no de temores. Es tiempo de ciencia, no de rumores, lo que les decía con respecto a la información de calidad, a la evidencia. Y es tiempo de solidaridad y no de estigma. Y solidaridad de respetar los aislamientos, de respetar las medidas que nos inculcan y nos proponen y nos imponen también las autoridades, que por algo lo hacen, porque estamos en esta fase de contención para evitar el pico que de alguna manera sobrepase la capacidad de respuesta del sistema instalado sanitario. Habitualmente terminamos con la charla, muchas gracias, y acá damos por cerrado, pero lamentablemente en esta oportunidad vamos a tener que decir que esto continuará. Seguramente va a estar sujeto a modificaciones posteriores. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. He intentado cubrir un poco todos los aspectos de esto, desde los aspectos epidemiológicos, clínicos, lo que puede haber en cuanto a tratamiento, las recomendaciones a la población, pero siempre lo que más intento destacar es que sepamos distinguir un caso sospechoso, que sepamos cómo manejarlo y que sepamos el manejo de los contactos. Creo que con esas tres cosas y que respetemos las medidas de aislamiento como ciudadanos y como profesionales de la salud, que sepamos transmitirlas, creo que con esos aspectos sería más que suficiente. Así que bueno, acá doy por finalizada la exposición. No sé si hay preguntas. Sí, yo le voy a leer algunas preguntitas. A ver, Deme un segundo que busco. Doctor, ¿puede repetir, acá pregunta alguien, si puede repetir los test de diagnóstico? Porque justo en ese momento se cortó un poquito el audio y si los puede repetir. Bien, repetimos. Con respecto a las muestras ideales, por calidad, digamos, son la de tracto respiratorio inferior. Esputo, lavado broncoalveolar, pero la mayoría de los casos tienen tos seca y la mayoría son casos banales, así que no le vamos a hacer un lavado broncoalveolar a alguien que viene caminando y con un poco de fiebre y nada más. Entonces, la mayoría de las muestras hoy por hoy son hisopados nasofaringio y orofaringio, o sea, dos hisopos que se colocan en solución fisiológica o medio de transporte virológico, pero bueno, que por ahí es más difícil de conseguir. Si no se puede enviar la muestra de inmediato, se coloca en la heladera, 4-8 grados es suficiente, o sea, la heladera común, la puerta de la heladera, la parte general, no el congelador, ni freezer, ni demás. Esa muestra se envía al laboratorio de referencia, en nuestro caso, a nivel del laboratorio central, en Santa Fe, se hace la PCR en tiempo real para influenza, o sea, para gripe. Si hay da positivo, se descarta COVID-19 y se constata que el paciente tiene gripe, influenza. Si esa muestra da negativa, se deriva a Malbrán, centro de referencia, hoy por hoy el único habilitado, y
Allí se hace primero otra PCR que se llama pan-coronavirus, o sea, para todos los coronavirus. Si da positivo, se hace para coronavirus específicos que están enumerados, que no tiene ningún sentido que los recuerden. O sea, si me da un pan-coronavirus positivo, pero negativo para los coronavirus más frecuentes, ahí se hace la PCR específica para el COVID-19. No creo que esto tenga tampoco demasiada importancia que lo recuerden, ¿no? Son técnicas de biología molecular, PCR, que detectan genes del virus, no detecta viabilidad. Ese es uno de los puntos también importantes cuando hablábamos de qué significa una PCR positiva cuando el paciente ya se recuperó. ¿Serán virus viables? No. Bueno, esas preguntas todavía no tienen respuesta. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ese es el algoritmo. Doctor, también pregunta si puede repetir la tasa de letalidad y la de recuperación. Bien, la letalidad o mortalidad al día de hoy global está entre 3.4, tal vez un poquito más, pero menos del 4%. O sea, de todos los infectados, vamos a decirlo a la visión optimista, el 96.5% no se va a morir. Porque bueno, a veces los medios y demás, uno mira, a todos nos gusta hablar más de mortalidad, pero si decimos que de todos los infectados el 96% se va a recuperar sin problemas, es importante. Y el 80% son formas banales, totalmente banales de factibles, si se dan las condiciones socioeconómicas o sociales y de contención, hasta de manejo ambulatorio. Doctor, también preguntan con respecto a qué significa que haya circulación local. Sí, bien. Circulación local significa que ya no hay, que hay casos que no vinieron de afuera, que no son importados, que no son de viajeros, que se contagiaron, que adquirieron el virus en el país. Eso se llama circulación viral. Pero no es lo mismo una circulación viral masiva que una circulación viral acotada. Los casos que hemos tenido son de circulación viral, o por lo menos así se nos informa, han sido casos de circulación acotada. Es decir, un viajero que fue confirmado y estuvo con un familiar o con el médico que lo asistió. Es decir, no una circulación, no una diseminación masiva, sino una circulación muy restringida al entorno cercano del caso índice que era importado. Perfecto, doctor. Otra pregunta. ¿Tiene alguna utilidad el uso de barbijos caseros de tela? La verdad que no hay demasiada evidencia al respecto. A ver, si hay un paciente en su casa que cumple criterios de casos sospechosos y no tiene manera de que lo asistan a domicilio y tiene que ir de alguna manera a un centro asistencial, le entiendo que antes que ponerse nada, algo sumaría, pero igual no lo recomendaría como sustituto del barbijo. Entiendo que a la nada algo puede aportar, digamos, pero no recomendaría la fabricación casera de barbijos. Otra consulta. Un médico privado con un paciente sospechoso, porque cumple con el triade. ¿Qué le pide antes de poner en marcha el protocolo? No, en principio no. El protocolo se dispara con criterios clínicos. O sea, no le tengo que pedir ni un laboratorio, ni una placa. No me explayé demasiado en eso. Generalmente eso lo reservamos para los internados. En definitiva, se dispara el protocolo con 3 preguntas. Fiebre, síntomas respiratorios y antecedente de haber llegado de zona de riesgo o contacto con un caso confirmado. O sea, no hay que pedir ninguna otra cosa. Si es a eso a lo que apuntaba la pregunta. No necesito ningún hemograma o que una placa o que nada me oriente de ninguna manera en particular. Es simplemente un interrogatorio. Déjeme leer un segundito, doctor. Doctor, ¿es verdad, otra consulta, ¿es verdad que la automedicación genera el empeoramiento de la infección? Nosotros desaconsejamos la automedicación a todo nivel. Hay noticias, vamos a decir, ni siquiera bibliografía diversa con respecto al ibuprofeno, a medicación cardiológica, nada con demasiada evidencia científica. Y sí, uno no lo recomienda la automedicación. Eventualmente se puede hacer, como decíamos, con un llamado telefónico, con
con el sistema de salud y demás, se lo puede orientar perfectamente. Perdón, hago unas... con respecto al tratamiento, el tema para las formas de neumonía y demás, los esteroides, esto es más para una terapia intensiva, quienes hagan internación, pero aparentemente los corticoides podrían aumentar la mortalidad, que a veces los utilizamos para los distresados y demás, el uso de esteroides, así que no, de momento no están recomendados. Doctor, ¿la incidencia en la población se viene calculando como para calcular los casos posibles en cada localidad? Estemos en el parte diario con la cantidad de casos. Ahora la incidencia, si hasta ayer, no sé, el parte de hoy eran 97 casos para todo un país, la incidencia es bajísima, pero sí, por supuesto, se hace un monitoreo cercano de cada caso, en cada localidad, y se toman las medidas sanitarias de acuerdo a cada circunstancia. Un ejemplo real es lo que pasó el domingo en la localidad de Ceres. Había un contacto o un caso sospechoso que había tenido una cantidad de contactos en esa localidad de muy difícil manejo, justamente por la cantidad y bueno, se decidió aislar a la localidad entera, por ejemplo. Eso es una medida extrema que se tomó puntualmente frente a una situación local. Eso para que se den la idea de que se monitorea y se actúa de acuerdo a las características de cada localidad, a las características de cada caso, a los tipos de contacto. Eso es la vigilancia epidemiológica. Doctor, ¿se sabe o se estima para cuándo va a ser el punto máximo en cuanto a la cantidad de brotes, al pico, digamos? Qué buena pregunta. Estamos tratando de que eso que no sea un pico, que sea una meseta, que sea una curva gradual. Nuestro gran objetivo es ese, no que no haya casos, porque eso sería demasiado ambicioso e imposible, pero que no sea un pico, sino que sea una curva gradual distribuida durante toda la temporada, que nos permita hacer frente a la demanda. Entiendo que, de acuerdo a la experiencia de Europa, bueno, desde que el primer caso hasta el pico pasó aproximadamente un mes. Nosotros ya estaríamos llegando a esos términos. Lo que sí estamos adelantados a esos países en cuanto a las medidas de cuarentena y de restricciones, en 1 o 2 periodos de incubación antes se tomaron las medidas, porque recuérdense que es exponencial, si no la transmisión. Suponemos que es en las próximas semanas, digamos que en las próximas semanas se puede llegar a definir la tendencia de las acciones o el éxito o no de las acciones que se están tomando, pero no lo tomen tampoco como una certeza, son estimaciones. No es que si la semana que viene pasamos sin que superamos este fin de semana sin que superamos los 1000 casos, estamos salvados, no, de ninguna manera. O sea, lo iremos viendo y no se afloja con las medidas epidemiológicas mientras exista circulación viral o mientras existan casos nuevos. Doctor, un personal de salud que sea de riesgo, ¿qué barbijo debe utilizar? En la medida que no haga maniobras de aerosolización, como dijimos, una intubación, un lavado broncoalveolar y demás, por más que sea de riesgo, el barbijo quirúrgico. Ahora bien, con todas estas, yo no, como les dije al principio, no iba a entrar demasiado en el tema de las licencias laborales y demás, pero posiblemente si tenga realmente factores de riesgo importantes, esa persona debería estar licenciada, digamos, no excluida de su puesto de trabajo, por lo menos mientras dure la cuarentena, de acuerdo a las normativas publicadas, digamos, si es alguien de riesgo realmente. Otra consulta, doctor. Ante estos casos que usted mencionaba, que no fueron en contacto estrecho con un caso confirmado, y se determina que hay circulación viral, ¿qué deberíamos tener en cuenta para distinguir una faringitis con fiebre de un caso sospechoso de coronavirus y tomar la muestra? Cuando lleguemos a esa etapa, supongo que ya no tomaremos la muestra. O sea, cuando haya circulación viral, o sea, la circulación viral local que tenemos es muy acotada, para que se entienda bien. Los casos que hubo de transmisión local era contactos cercanos de familiares o personal de salud con un caso confirmado. No hubo casos fuera, digamos, o con un contacto incierto.
generalmente cuando ya se demuestra que hay circulación viral más diseminada, se pasa a la segunda fase de mitigación y posiblemente ahí hisoparemos solo a los graves o a las personas con factores de riesgo y ya al común de la gente no le tomaremos hisopado y no tendremos manera o va a ser indistinguible clínicamente y ni con la placa ni con el laboratorio de algún otro cuadro, digamos, de vía aérea superior. Tal vez más adelante se diseñe algún otro método diagnóstico más rápido, no tan engorroso, no tan costoso, no lo sabemos. Ojalá así sea, que esté más a la mano y que no requiera tantas medidas de bioseguridad y tanto laboratorio de excelencia. Pero lo cierto es que hoy no lo disponemos. O sea que la respuesta al día de hoy a esa pregunta es que si hoy hay circulación viral diseminada, posiblemente ya se baje la medida de hisopar a todo el mundo y se restrinja a los casos graves o con factores de riesgo. Pero ese paso epidemiológico, ese escalón epidemiológico todavía no se dio. Alguien puso el nexo epidemiológico. No sé si es una consulta o es para ampliar sobre ese tema. El nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico es el contacto, básicamente. Para nosotros hablamos de nexo epidemiológico a eso, haber tenido contacto con un caso probable, o confirmado, o sospechoso, o haber venido de un viaje. Es decir, es el dato epidemiológico, porque a la hora de definir un caso sospechoso, hay datos clínicos, que es la fiebre y los síntomas respiratorios. Y después está el dato epidemiológico, es decir, si hay nexo epidemiológico, si hay conexión epidemiológica de esa persona con alguna fuente de COVID-19. Es decir, volver de viaje de una zona de transmisión o haber tenido contacto con un caso confirmado. A eso lo llamamos nexo, es decir, conexión epidemiológica con alguna fuente de COVID-19 confirmada o altamente probable. Doctor, ¿la cuarentena es la mejor medida para seguir estando en etapa de contención? Sí, sí, sin dudas, sin dudas. El aislamiento, el autoaislamiento, cuarentena, o como quiera llamársele, evitar. Recordemos que es un virus que es altamente contagioso, que es, como decíamos, se transmite estadísticamente a 3 personas, no con una alta mortalidad, pero sí con una alta capacidad de diseminarse, y ese es su principal riesgo. Al diseminarse mucho y rápido, hace que colapsen los sistemas de salud. Por eso que las medidas de aislamiento, más allá del lavado de manos, obviamente, de la ventilación y demás, pero que cada uno, salvo el personal esencial, los que los suministren alimentos y lo que determinen las autoridades, las medidas de aislamiento, por lo menos en esta etapa, va a ser lo que va a determinar el volumen, digamos, poblacional o de personas infectadas circulantes y con las infecciones subsiguientes. Así que, por eso que esta lucha cuerpo a cuerpo con cada viajero que llega, con cada caso sospechoso, de ir a bloquear inmediatamente para evitar la diseminación. Bueno, y ahora entiendo que va a ser general el tema de la cuarentena, de acuerdo a los anuncios que me están informando. Doctor, ¿considera que el sistema de salud provincial está preparado actualmente para hacer frente a esta situación? Depende de la curva que tengamos. Si tenemos un pico de incidencia como el de España e Italia, no, por supuesto que no sobrepasa cualquier capacidad instalada. Si logramos amesetar la curva, atenuarla, bueno, posiblemente, pero así todo, entiendo que se están comprando respiradores en instituciones públicas, privadas, que se están edificando nuevos hospitales en los alrededores de Rosario y demás. Depende mucho del éxito que tengamos en estas medidas epidemiológicas y que podamos torcer la evolución natural de ese pico epidemiológico que haría el virus en forma espontánea. Doctor, una vez que un paciente adquiere el virus y se infecta, ¿hay inmunidad o la persona puede volver a desarrollar la enfermedad y transmitirla nuevamente? Qué buena pregunta, y no tengo la respuesta. Suponemos que sí, queremos creer que sí, que se tiene COVID-19 una vez en la vida, pero bueno, hay algunos reportes de reinfecciones. Los virus mutan, lo sabemos y mucho, lo sabemos con la gripe, que por eso nos vacunamos año a año. ¿Por qué? Porque el virus de la temporada anterior no es igual a de la temporada siguiente. Tiene mutaciones menores, cada tanto es alguna mutación mayor, es alguna epidemia mundial, como fue la pandemia del 2009, de H1N1. Los virus mutan y generan a veces mutaciones menores, que
que hace que nuestro sistema inmunológico tenga inmunidad parcial y no pasa a mayores, o si muta y se genera un virus nuevo, se vuelve a reinfectar. Hay reportes de reinfecciones. Honestamente, no sé el detalle del paciente que se reinfectó, cómo había sido su cuadro clínico inicial, si había sido una forma grave, si había sido una forma leve, si la reinfección tuvo las mismas características clínicas o fue más atenuada, cómo fue la evolución de esa reinfección, si la secuencia genómica del virus es exactamente la misma cepa. Tenemos mucho que aprender todavía de todo, y de estas reinfecciones toda esta información va a ser valiosísima. Queremos creer que va a dar inmunidad, porque eso te permite también el desarrollo de vacunas y demás, ¿no? Que de la cepa genera inmunidad, pero en la medida que haya mutaciones, el virus escapa al sistema inmunológico. Otra consulta, no sé si se refiere a que estaremos en esta situación de pandemia o qué, pero preguntan ¿cuánto tiempo considera que estaremos? Así nomás. Perdón, ¿cuánto tiempo qué? Considera que estaremos. Considero que ¿qué? Que estaremos, no sé si en esta situación o... ¿Que durará esto? Claro. Sí, no, entiendo. No, tampoco tengo respuesta para eso. Y no, lo que diga va a ser a calidad de opinión personal y no de algo de... Yo creo, nosotros tenemos la suerte que todavía no tenemos casi un mes más de temperaturas no muy bajas, pero después llega la temporada de frío, y de qué manera nos va a encontrar la temporada de alta incidencia de patología respiratoria no lo sabemos. ¿En qué etapa epidemiológica? Si en fase de contención, en fase de mitigación, de circulación local o no. Así que, no, honestamente no sé cuánto va a durar, pero yo, apreciación personal, pura, exclusivamente apreciación personal, creo que toda la temporada de invierno o de frío de alguna manera nos va a tener en situación, digamos, no digo complicada, pero muy alertas a todo este tipo de cómo siguen las denuncias. ¿Hay información disponible acerca de la vacuna que se está desarrollando en China? De calidad y demás, no demasiado, no demasiado. En el mejor de los casos, siempre un desarrollo de un medicamento, de una vacuna, bueno, diseñar la molécula, probarla en animales, probarla en personas, su perfil de seguridad y de toxicidad, a pequeña escala, y después recién a gran escala. O sea que llama la atención por ahí los tiempos, ¿no? De cómo en qué medida se pueden acortar esos tiempos llamativos, porque son tiempos naturales, que a veces son imposibles de reducir, digamos, que se desarrolle una vacuna en 3 meses. Así que demasiada información al respecto no contamos. Otra pregunta, no sé si ya la habrá respondido en una pregunta anterior, pero se la hago. ¿Una persona que tuvo el virus y se curó, queda como portador crónico? Esperemos que no, digamos. Se supone que no. O sea, es que la persona al recuperarse, si tuvo una forma leve, al cabo de los 14 días prácticamente no hay más eliminación viral. Si tuvo una forma más grave, puede durar algunas semanas más. O sea que en principio portadores crónicos no habría. Es un tema y una duda el tema de los portadores asintomáticos. Por ejemplo, si los niños pueden ser portadores asintomáticos, no lo sabemos. Ese grupo poblacional no lo tenemos muy esclarecido, digamos, de que si existen portadores asintomáticos o no, qué capacidad tienen de transmitirlo. Sí sabemos que el periodo de máxima eliminación empieza con los síntomas y son los primeros días. Y que de empezar la eliminación viral empezaría 1 o 2 días antes, pero en mucha menor cantidad que al inicio de los síntomas. Doctor, creo que esta es la última pregunta, no me entró ninguna más, así que barbijo entonces no está recomendado en la población en general. Pregunto porque en mi pueblo, por disposición municipal, los comerciantes tienen la obligación de usar barbijo y guantes. Qué buena pregunta, y no la dije durante la charla. No, el barbijo social, digamos, no está indicado, no tiene indicación. Barbijo, para el caso sospechoso, mientras espere en su habitación a ser atendido, mientras es examinado y demás, y para la persona que está en contacto con el caso sospechoso, probable, y ni hablar de confirmado. Nada más. Todo lo demás puede ser una acción, digamos, voluntaria, pero evidencia científica que brinde algún beneficio, no.
No tengo más preguntas, doctor. No sé si quiere hacer una acotación final para ir cerrando la disertación. Muchas gracias, No, creo que tengo muchos gracias agradecimientos, por la paciencia, por la mu- participación. muchos agradecimientos de parte de los asistentes. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. ¿Usted quería finalizar con algo? No, Perdón, gracias a ustedes y por la... quisiera hacer una pregunta. Una se activó el audio. Hola, Sí. quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se desinfectan tensiómetros o para hacer el electrocardiograma? Se puede usar alcohol al 70, se puede usar, existen algunos amonios cuaternarios para equipamiento, entiendo que por ahí ese tipo de, se puede usar lavandina diluida como hablamos, a 500 partes por millón, sobre todo termómetros, pero está bueno eso ponerse de acuerdo con la Mucama o el Departamento de Higiene y Desinfección, digamos, pero el coronavirus no, el COVID-19 no tiene nada de particular en cuanto a las medidas de higiene y desinfección diferentes a las medidas de higiene y desinfección del instrumental habitual o de un aislamiento de contacto por cualquier otro motivo o respiratorio. O sea, no tiene nada que lo haga especialmente ni virulento, ni persistente en las superficies, ni persistente en el instrumental, ni tenemos que cambiar. Si en mi sanatorio compra amonio cuaternario, bueno, perfecto, seguimos utilizándolo. Si hacemos detergente y lavandina para superficie, perfecto, sigamos haciéndolo. Lo importante es que se haga. Lo importante es que se haga, porque la experiencia es que siempre, medida de higiene y seguridad, de higiene y desinfección, perdón, siempre se relajan y cuando hay una situación de aislamiento, frente a una situación de aislamiento, frente a un riesgo, una patología nueva, un germen nuevo, es ahí donde todos nos ponemos un poco más las pilas y adherimos más a las medidas de aislamiento y demás. Pero no tiene nada que lo haga diferente, digamos, a las medidas de higiene y desinfección que utilizamos habitualmente. Doctor, sí, no, me están consultando por el certificado. ¿Usted quiere, ya no hay más preguntas, no sé si finalizamos, usted quiere redondear con algún concepto? ¿Cuánto tiempo demora el No, reactivo? Me preguntan. ¿Cuánto tiempo demora el reactivo? Qué buena Doctor, pregunta. Y la semana pasada el laboratorio, además, pero en 72 horas tuvimos un resultado. Y hoy por hoy todavía estamos esperando resultados de fines de la semana pasada. Así que entiendo que un poco la estrategia de descentralización va para acelerar los tiempos y abaratar la logística y no saturar el sistema. Creo que hoy el Malbrán debe estar saturado y por eso todavía no tenemos respuesta de muestras de la semana pasada. Pero el procedimiento se hace en horas, o sea, si yo tengo el equipo desocupado y tengo la muestra acá, en un día se procesa, digamos. bueno, doctor, no habiendo más preguntas, si quiere, damos por finalizada la disertación. Bueno, muchas gracias. En nombre del Colegio de Médicos y del Departamento Médico de las Colonias, le agradecemos mucho, doctor, por haber compartido toda esta información con nosotros. No, gracias a ustedes y entiendo que esta charla va a ser subida a la página en breve. Sí, está siendo grabada y bueno, después tenemos que editarla y la vamos a estar subiendo